Estamos de regreso aquí en Café con Canela y como bien lo platicaba mi querida Nat al principio del programa, tenemos nuestra querida sección Mamás en Problemas. Y hoy nos acompaña nuevamente Dan Thomas, que ya la conocen, es nutrióloga, para hablarnos del peligro de los ultraprocesados en el lunchbox de nuestros hijos, ¿ok? ¿Tú sabes qué le pones de lunch a tus hijos? O sea, hay veces que uno misma lo hace o hay veces que tienes la fortuna de que alguien en tu casa te ayude a ir elaborando los lunches y luego se va por lo más rápido y lo práctico. Bienvenida, mi querida Dan. Ay, gracias por estar, bueno, por invitarme y por esta sección tan interesante. Qué gusto que estás con nosotros. Ahorita con lo que estabas platicando, mi Luz, estaba pensando en qué es o qué significa ultraprocesado. Ok, primero, los productos ultraprocesados son los productos que han sufrido modificaciones industriales y que alteran su composición natural. ¿Okay? Que normalmente están llenos de grasas trans, sodio, azúcares añadidos y calorías. Esos son los productos ultraprocesados. Ok, colorantes, bla, 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 bla. Exacto, todo lo que tiene aditamento o todo lo que ha sufrido modificación industrial, un producto o alimento. Ok, bueno, ahora, fíjense nada más. El consumo excesivo de los ultraprocesados desde la infancia reduce, esto está bien fuerte, la expectativa de vida hasta en 10 años. Eso está terrible. Eso es de que le estás dando como veneno a tus hijos desde pequeñitos. Y lo más importante es que, o sea, y lo más peligroso e importante es que tú los estás educando a comer mal desde chiquitos y a tener malos hábitos. ¿Por qué? Porque lo ultraprocesado es lo práctico, lo que tenemos a la mano. Literal, solo lo agarramos, lo metemos a la lonchera y ellos lo comen, sin saber realmente qué es lo que están comiendo. Eso es una verdadera preocupación, o sea, y un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque viene el sobrepeso y la obesidad. Y muchas enfermedades que, bueno, se detectaban antes en edades muy avanzadas, ahora ya lo estamos viendo en niños. Es que imagínate, no, me parece terrible además porque en países como México, por ejemplo, que los niños sufren de alto índice de obesidad, ya se están tomando, digamos que decisiones oportunas para que estos alimentos que son ultraprocesados se prohíban en las escuelas y eso lo agradecemos enormemente los papás. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tengo entendido que no hay tanta facilidad de acceder a buenos alimentos orgánicos porque son muy costosos. Bueno, en todos lados son costosísimos. Bueno, sí, también es una realidad. Pero en Estados Unidos siento que no es como la vía más fácil, ¿no?, de tomar. Entonces, pues obviamente hay que alimentar a los chamacos, hay que alimentar a los niños. Entonces, muchas veces los papás optan por mandar este tipo de alimentos a los box lunches, a las escuelas. Al lunchbox. No, y lo que pasa en Estados Unidos también, ¿qué sucede? Que no tiene la ayuda de alguien más que te eche la mano en casa. Exacto. Como muchas mujeres o papás bendecidos en otros países de Latinoamérica. Entonces, te vas no solamente por el precio, sino por lo práctico. Claro, yo creo que ya te vas más por lo práctico. Y también hay una falta de conciencia, tal vez en lo que les estamos dando a nuestros niños y a nuestros familiares. Sí. ¿Por qué? Porque creemos también que la comida natural o la comida orgánica siempre es más saludable y no necesariamente. Sí va a ser más saludable porque crece las frutas, las verduras o sin los pesticidas y esas cosas. Exacto. Pero hablando calóricamente, pues tenemos que encontrar un punto medio y no necesariamente si no tienes alimentos orgánicos no puedes hacer un box lunch saludable. Eso es mentira. Eso es mentira. Claro. Realmente lo que tienes que hacer es ser consciente de las porciones y de lo que le estamos mandando a los niños. Hablando de niños, no podemos restringir ningún grupo de alimento porque están en crecimiento. Claro. Entonces, mientras más comamos en cuanto a porciones, más natural, más colorido, más ameno sea el plato. Recuerden que los niños son visuales. Entonces, el niño se tiene que enamorar de su lunch, ¿no? Aquí las mamás, yo siempre les digo, métanle 2 minutos más de creatividad para hacer, en lugar de, ejemplo, unos huevos cocidos, que los hagan en forma de cochinito, ¿no? Claro. Y si es un tema porque de repente las mamás dicen, ¿qué más les mando? Ay, No, es súper una difícil. locura. O sea, una no, yo ya locura. me aviento por la ventana, te lo juro, porque mira, lo típico que mandas y que uno creía antes, ahorita ya te das cuenta, ¿Qué que era mandas súper tú? sano. El juguito. Sí. ¿Juguito de caja o natural? De cajita. Cuando lo mandabas del juguito de cajita, o sea, tú sí, no. te curabas en salud y decías, ay, pero es juguito de fruta. O la lechita. Ay, no, bueno, pero con tantito chocolate, ¿no? Y entonces pero le mandabas lechita y no un refresco. Y decías, Claro. no, yo muy bien. Claro, No, claro. no, o sea, todo ese tipo. O hay sus salchichas.
Que ojo con las salchichas, porque cuando son muy chiquitos y las mandas como en pedacitos, son esos Que alimentos. se pueden atragantar Y incluso. ese y las uvas Sí. les pueden causar asfixia, Sí, ¿correcto? justo, Si justo. se lo tragan cuando son chiquitos. Asfixia y también muchos de ellos son cancerígenos, o sea, es que de verdad hay muchas cosas que Por los son conservadores. nocivas Sí. exactamente para nuestros hijos. Y ahora con lo que tú decías, si es iba a usar una palabra, pero no la debería decir aquí en este programa, ¿verdad? Pero sí es complejo luego hacer estos menús infantil y con esto que tú decías, No, es una ponerle como el pesadilla. toque de creatividad, No, ya peor llega un aún. momento. O el tiempo. Pero exacto, hablabas de los grupos alimenticios. ¿Qué debería tener entonces el box lunch? Ok, de el un box niño? lunch siempre tiene que traer los 3 macronutrientes. ¿Qué quiere decir? Carbohidratos en buena proporción o en buena cantidad, proteínas y grasas. ¿Qué es un buen lunch o qué es un ejemplo de esto? Un sándwich con una buena proteína. No, pero es que me queda claro el sándwich, pero llega un momento en que no puede, ya Sí, me dicen, te- ya no quiero un sándwich más. Aparte, entra este tema en las escuelas de que empieza el intercambio de lunch, o sea, Sí, los sí, niños sí, se pasa, ponen es bien una realidad, truchas por desde ahí. supuesto. Claro, ¿no? Digo, nomás porque no lo pueden vender tal vez, pero sí se ha visto mucha obesidad y sobrepeso porque incluso los niños comen su lunch y van y canjean su lunch por el de alguien más, ¿no? O ya van con las mamás, oye, mándame más para tal y para cual, para tal persona, o ¿no? Cuando, les mandaba, también hay que pensar en los niños y que luego, a ver, que no los estén molestando, porque luego se les manda con huevo. O se les manda con atún. Ay, no, O y sea, es súper el pobre oloroso. niño abriendo el recipiente, o sea, y el Sí. pobre, o sea, y se muere de la pena el Claro, chiquito. o es buleado, ¿no? Claro. Claro que sí, 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 eso es sí. súper Hay que importante. pensar también en los chiquitos. Y hay que ser más prácticos. Siempre me dicen, Dan, ¿pero por qué mandas en un plan de alimentación chilaquiles o hotcakes? Y yo, pues porque se puede. El tema son las porciones ¿De y lunch? de qué lo haces. De lunch puedes mandar unos hotcakecitos chiquitos. De avena. ¿no? De avena, claro. Y entonces tú mueles la avena y le haces 100% harina de avena, sin conservadores y sin nada. Ya tiene el huevo, ¿no? Ya tiene la avena, tiene la porción de carbohidratos, incluso le pones un poquito de leche. El Mantequilla problema- de maní le puedes poner, le puedes fruta, poner un verdura. poquito, exacto, O la de verdura, almendra. verdura o la de almendra que no tenga azúcar añadido. Eso es muy importante porque cuando nosotros revisamos los box lunch, vemos el juguito, la lechita, para los, ¿cómo se llama? La flora intestinal, que no puedo decir creo que nombres, pero Ah, sí, vemos sí, todo sí. una ¿Son bomba buenos? de azúcar. ¿Son buenos o no tanto? Mira, en Es ese mucha tema es azúcar. mucha azúcar. En Sí, ese tema es claro. mucha azúcar. Entonces le damos a nuestros niños una bomba de azúcar que hace un pico de insulina de glucosa y a la hora está el niño que se quiere dormir. No, bueno, Entonces, bomba. Eso Bomba la que te voy a soltar ahora, porque en comunidades ay. latinas, escuchen esto, en comunidades latinas de Estados Unidos, los niños tienen 50% más riesgo de obesidad por patrones alimenticios heredados y menor acceso a alimentos claro, frescos. claro. Ahí sí es por el precio, como tú Ahí bien es por el decías. precio. sí. Ahí es por el precio y por una falta de educación en cuanto a nutrición, porque podemos llegar a comer bien, estar nutridos y no tener sobrepeso y ajustar todo al bolsillo. O sea, imagínense que en comunidades que no llegan o que no tenemos tanta accesibilidad. Los o mandas con una bolsita de papas. Imagínate, ¿no? Entonces los estás tú encadenando a una obesidad y a un sobrepeso, que lo de menos es la obesidad y el sobrepeso, es todo lo que trae esas dos enfermedades, porque la obesidad ya es una pandemia, y estamos en una pandemia, nomás que no hacemos tanto ruido con eso, pero ya estamos en un estado de inflamación crónica que a los niños ya les estamos diciendo, ¿saben qué, niños? Ustedes ya están enfermos. Entonces, si nosotros no cambiamos esos patrones de consumo, esos hábitos que vienen desde casa, pues obviamente no va a haber un cambio, porque los niños en ese entonces no tienen la decisión de compra. ¿Quiénes son los que deciden? Los papás, claro. Pero también en la compra, por ejemplo, me parece súper oportuno e importante aprender a leer las tablas nutricionales de los alimentos y de los productos que compramos. Porque al final, luego, en la parte orgánica, de pronto tú haces el esfuerzo de comprar eso para tus hijos, pero vienen una cantidad de sellos y entonces tú dices, a ver, pero estoy en la parte saludable, estoy en la parte orgánica, pero esto tiene una cantidad de sellos, entonces ¿sí lo llevo o no lo llevo? Claro, como decíamos al principio, la parte orgánica es libre de pesticidas, de químicos, de hormonas. ¿Que siempre va a ser favorable para el cuerpo? Sí, pero no necesariamente es sinónimo a una buena Pero alimentación. yo creo que ya hay mucha más conciencia al respecto, la verdad, ¿no? Sí, se está haciendo algo Se al está respecto. haciendo Pero algo. de ya mucho tiempo para acá, ¿no? Yo creo que apenas ahí vamos, honestamente, porque si fuera así, no seguirían en aumento las tasas de obesidad y sobrepeso, y sobre todo en el tema infantil. Hablando de México, que ya somos el número 1 en obesidad infantil, yo digo, tenemos un México enfermo,
¿no? Entonces, lo mismo hay que traducirlo en todos los países que tenemos estas tasas tan altas de obesidad y sobrepeso. Hay que cambiar los patrones de alimentación, ¿no? Hay que cambiar ese tema de consumo, porque hay muchos alimentos ultraprocesados que tienen aditamentos que pueden ser generar adicción. Mira, te digo algo, o sea, a menos que tú me contradigas, nuevamente, busca en internet algunas ideas de recetas. Es que yo te entiendo perfecto, es un dolor de cabeza estar buscando opciones. Sí. Mi querida Dan, gracias por la info, nos vamos a una breve pausa, pero continuamos con más aquí en Café con Canela. Voy a subir recetas.